Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Estamos nuevamente en Resiliencia en Línea a través de Código Libre. Gracias por acompañarnos desde donde estén. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y vamos a seguir con la agenda pública nacional de esta última semana. En este caso tenemos un programa semanal, así que revisamos durante la semana la agenda pública nacional e internacional y vemos cuáles son los puntos más destacados en el país y en el mundo. Y hoy, bueno, nos vamos a concentrar en México. Suceden cosas interesantes en el mundo y ya en otro momento estaremos tocando esos puntos. Pero hoy sí tocaremos el asunto brevemente el asunto de las campañas, de la campaña en Estados Unidos por la presidencia. Eso o de una vez vamos a estarlo comentando, pero sobre todo vamos a estar comentando lo que dice nuestro título, los poderes confrontados en México y quién va ganando. Y seguramente se imaginarán por qué me perfilo, por qué me declino sobre qué actor va ganando. Bueno, vamos a dar las razones de por qué pensamos de quién va ganando y por qué. En primer lugar, comentar que en esta semana se comentó mucho el asunto de que el secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, fue finalmente sentenciado a 38 años, pero toda la semana, o casi toda la semana, se estuvo tocando el punto, se retomó una vez más. Ya lo habían hecho en una primera temporada, digamos, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, y también Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Todos retomaron lo que ya se ha dicho muchas veces respecto de este personaje y finalmente de cómo es que esta condena, esta sentencia hacia este personaje, García Luna, finalmente es una sentencia hacia el gobierno de Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, bueno, ni tardo ni perezoso, trató de desmarcarse de su secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, pero pues mediante sus tweets o mediante sus mensajes por la red social X, es decir, a la distancia, sin siquiera asomarse mucho, que digamos, ¿qué puede decir más que tratar de silenciar el escándalo? Porque el escándalo sobre García Luna lo puede afectar seriamente hacia él y a su partido político, como finalmente sucedió y según lo vimos en las elecciones de este año. Bueno, eso ya se ha comentado mucho, solo destacar que en esa semana se tocó el asunto de García Luna, no lo dejaron pasar ninguno de los actores, ni en pro ni en contra, y tratando ahora sí, a diferencia de otros momentos, muchos de los líderes de opinión de corporativos nacionales trataron de desmarcarse de defender su posible inocencia, salvo un personaje que lo ha defendido desde un principio, desde que estaba como secretario de Seguridad Pública, 2006 a 2012. Desde esos momentos ya lo defendía públicamente y a la fecha, al día de hoy, lo sigue defendiendo como presunto inocente, pese a que la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Justicia, pero de Estados Unidos, finalmente lo declaró culpable de delincuencia organizada, culpable de vínculos con el narcotráfico y le dio casi 39 años de cárcel. Pese a ello, el periodista Ciro Gómez Leiva lo defiende como presunto inocente. En fin, quizá al final del programa, si hay tiempo, comentaremos un poquito más al respecto, pero pasemos mejor al asunto. Primero, el asunto muy breve de las elecciones en Estados Unidos. Podremos hablar ampliamente sobre este proceso, que también es complejo, pero hablemos brevemente, mencionémoslo solamente por lo que tiene que ver con México. Y básicamente hay un empate técnico entre Donald Trump y Kamala Harris, los dos candidatos en Estados Unidos por la presidencia de ese país.
Pero recuerden que no es como en México, que la votación o gana quien tenga más votación directa, digamos. Si, como en el caso de México, que Claudia Sheinbaum votaron por ella 60% de mexicanos, y entonces en ese sentido es vinculante la votación, la cantidad de votación con respecto a quién obtuvo esos votos, y en este caso Claudia Sheinbaum. En Estados Unidos es diferente porque se vota por distritos electorales y hay un consejo electoral, y más bien estos consejos electorales por cada estado son los que a fin de cuentas pesan en cuanto a votación. Es un proceso complejo, es una estructura electoral compleja en Estados Unidos, y entonces la elección respecto del presidente de Estados Unidos no es directamente de quién gana más votos, pero aún así nos orienta en cierto sentido de cómo van las elecciones, la preferencia electoral en Estados Unidos, porque además desde ya se están emitiendo votos electrónicos en ese país de parte de los ciudadanos estadounidenses, aunque sabemos que la elección en firme ya es en 2 semanas, el 5 de noviembre, si no me equivoco, ya todos los estadounidenses saldrán a votar en las urnas ya físicas. La suma, el grueso de los votos ya será entonces el 5 de noviembre. Y mientras tanto, lo que se tiene como preferencias electorales en ese país es, según el Washington Post, es 49% para Kamala Harris y 48% para Donald Trump. Según el diario USA Today, 45% para Kamala Harris y 44% para Donald Trump. Y Reuters, una agencia de noticias, le da 46% a Kamala Harris, y aquí sí se distancia un poco más de Donald Trump, quien estaría recibiendo 43% de las preferencias electorales. En los 2 primeros casos, solo un punto porcentual de diferencia, Kamala Harris a la cabeza, y en el caso del último medio de información, Reuters le da 3 puntos de diferencia a Kamala Harris. Pero insisto, esto solo es un acercamiento a los posibles preferencias electorales de los estadounidenses, porque, insisto, quienes califican o quienes pesan ya en cuanto a votación, pues son los colegios electorales y los distritos electorales, un asunto complicado. La relevancia para México y para todo el mundo, claro, el nuevo presidente de la República de Estados Unidos pesa en cada nación en el mundo, porque Estados Unidos tiene intereses en todo el mundo. Pero lo que respecta a México es qué postura guardará sobre el asunto que nos preocupa y nos ocupa en estos días y en estas semanas y en estos meses, y que nos seguirá ocupando en adelante. Tiene que ver con México y tiene que ver con la reforma judicial. ¿Qué posición? Lo que me pregunto yo es qué posición tomará el virtual presidente electo o presidenta electa en Estados Unidos respecto a México, y particularmente respecto a su reforma judicial. Vimos en la semana también cómo fue una pifia, fue uno de los ministros en funciones todavía, de apellido Gutiérrez, en un foro de la Universidad de Harvard, y diciendo dos de los requisitos para ser en lo futuro, para ser ministro en México, que ya sabemos que va a ser por elección popular de los mexicanos, y comentó que 2 de los requisitos va a ser: 1, que se tenga promedio mínimo de 8, y 2, que se tenga cartas de recomendación de los vecinos. Y eso provocó risas de los asistentes, seguramente todos ellos abogados, y todos ellos abogados egresados de la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard, que como sabemos es una universidad de un país que por un lado se dice la principal democracia en el mundo, o se siente así, y por otro lado Estados Unidos y sus universidades han influenciado la vida ideológica de muchos sectores en el mundo. Quizá no lo hemos comentado en algún momento, pero una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y se habló de un nuevo orden internacional, Estados Unidos montó las instituciones que lo iban a apoyar para ese nuevo orden internacional.
se fundó el Fondo Monetario Internacional, se funda Banco Mundial, se funda la ONU y otros organismos más, la OTAN, no se diga, también se funda, y con ellos se fundan nuevas escuelas neoliberales, digamos. Hacía falta, además, educar a todo el mundo, y esto es a todo el mundo, y para empezar a los países periféricos o llamados países tercermundistas, México entre ellos, había que educarlos con el nuevo modelo mundial que se iba a instaurar, con Estados Unidos con la cabeza en la hegemonía, y entonces empezaron a becar a los estudiantes de México y de todo el mundo para estudiar en sus universidades. Harvard fue una de ellas, Yale fue otra, en fin, todas las universidades importantes en Estados Unidos empezaron a otorgar becas para estudiantes de todo el mundo, en México incluido. ¿Para qué? Para que entendieran el nuevo lenguaje que se iba a hablar, y el lenguaje no era el inglés, ¿verdad? Necesariamente, sino el lenguaje monetarista o el lenguaje ideológico que iba a predominar en adelante. Y Harvard entonces se siente como una de las grandes instituciones formadoras de, ideológicamente hablando, de los cuadros de los que serían en lo futuro las cabezas de los funcionarios públicos en cada uno de los países. México tuvo desde luego diferentes estudiantes en estas escuelas, no solo Harvard, sino otras más en Estados Unidos. Una vez que terminaron sus estudios de maestría, sobre todo de doctorado, regresan, y así fueron muchos funcionarios públicos en México que estudiaron en esos países y en esas universidades, regresan con ese lavado de coco, y ese lavado de coco era impulsar el neoliberalismo. Uno de ellos, el ya viejo conocido para los mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Miguel de la Madrid, que también los tres fueron presidentes de la República. Los tres estudiaron en esas universidades, y los tres con esa ideología y con esa intención de instaurar en México esos modelos que venían desde Estados Unidos, Estados Unidos como la cuna del neoliberalismo, como la cuna, porque así le interesaba a Estados Unidos estar impulsando su modelo político, ideológico, su modelo militar, su modelo en todos los sentidos, a fin de cuentas, su nuevo orden internacional que estaban impulsando. Y entonces escuchan estos dos requisitos, entre otros requisitos que se tiene en adelante a partir de la reforma constitucional al Poder Judicial, y escuchan que ahora en México van a ser electos popularmente jueces, magistrados y ministros, y pues les gana la risa, porque se sienten la élite no de Estados Unidos, se sienten la élite en el mundo, se sienten los supremacistas en el mundo, se sienten que son los que han educado o los que le han llevado la modernización al mundo, y pues obvio se ríen, cuando en México pues lo que estamos haciendo es dar una muestra de civilidad, porque además esta reforma, o bien como lo hemos dicho en otros programas, esta revolución que estamos viendo en México ha sido pacífica en primer lugar. No ha hecho falta, miren más cómo hablo, no ha hecho falta una guerra civil de por medio para hacer cambios, para que los mexicanos hagan sus cambios políticos, ideológicos. Todo ha sido en santa paz, sí, con mucha efervescencia social, mucha efervescencia política, pero todo en santa paz, todo por medio de la vida institucional. Y Estados Unidos, bueno, lo que hace es comportarse como lo que es, un país arrogante, que siente que es la única democracia que puede ser ejemplo para todo el mundo, cuando están lejos de serlo. Simplemente, ya lo dijimos una vez, simplemente su candidato a la presidencia ya sufrió 2 atentados en contra de su vida, por suerte para ellos y para el mundo también, es que no resultó muerto en esos intentos, sino otra serie de la historia para Estados Unidos, que pues efectivamente ve su historial demócrata seriamente manchado. Y otro pasaje muy triste también para ellos es la toma del Capitolio también en el 2021, si no mal recuerdo, cuando ganó las elecciones
Joe Biden y los simpatizantes de Donald Trump no querían que llegara a la presidencia, y en fin, se toma el Capitolio en un acto de secesión. En fin, democracia ejemplar, lo dudo mucho. Por el contrario, ha sido una democracia que ha entrado a cualquier país que se le ha pegado la gana para asesinar, para dar golpes de Estado, para desestabilizar esos países, para llevarlos a punto de quiebra, para llevarlos a una situación de veras tremendamente lamentable. Esa es la democracia que se ríe de nuestra democracia. Y en ese sentido, bueno, desde luego nuestro respaldo está hacia nuestra presidenta de la República, hacia Claudia Sheinbaum, y hacia nuestro poder reformador, y ese poder reformador es el poder legislativo que legisló precisamente para que sucediera esta reforma judicial. Y más bien quien se ve mal, a mi juicio, pues es este ministro que fue a hacer burla junto con los estadounidenses, ponerse del otro lado de la acera para burlarse de los mexicanos. Bueno, en fin, sobre su conciencia, digamos, sobre eso no se dijo más que Claudia Sheinbaum dijo, no tienen por qué reírse los mexicanos, y yo en ese sentido también estoy de acuerdo, y en ese sentido la respaldo como presidenta de México, de los mexicanos, y como defensora de la soberanía mexicana. Los mexicanos, para suerte de los mexicanos, somos los que nos hacemos responsables de nuestro futuro, y decidimos que queríamos una reforma estructural, y en este caso en el Poder Judicial, y para eso le dimos la votación suficiente a Claudia Sheinbaum como presidenta y a sus legisladores para que tuvieran esa fuerza legislativa y así sucediera efectivamente. Bueno, lo que tenemos entonces es esa duda. ¿Qué va a pasar cuando finalmente gane la presidencia uno u otro candidato, ya sea Kamala o ya sea Donald Trump? ¿Cuál va a ser la postura respecto a la reforma judicial? En otros momentos de la historia de Estados Unidos ya hubieran dado el manotazo diciendo públicamente que esa reforma judicial no le gustaba a los intereses de Estados Unidos. No lo ha hecho, al día de hoy no lo ha hecho. Por ahí salió, y yo diría que de manera tibia, el embajador de Estados Unidos en México a decir que, a su opinión, esa reforma no ayudaba a las buenas relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Lo hizo a título personal, a juicio personal, pero no salió el Departamento de Estado a decirlo. Es decir, Estados Unidos no se ha querido entrometer. ¿Y por qué? Con la vida nacional de México y con esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque simplemente está en su proceso electoral, quiere llevar ese proceso electoral en santa paz. Y una vez que termine ese proceso electoral, que ya va a ser en 15 días, entonces ya se sentirán con manos libres para entonces sí estar emitiendo cualquier tipo de resoluciones, notas, informes, posicionamientos respecto de México y respecto de todo el mundo, con Israel, entre Irán, Israel, Palestina, este asunto también. Por ahora lo que quieren es terminar su proceso electoral, que de por sí es complicado, y luego les están pidiendo opiniones respecto de su parecer con lo que pasa en todo el mundo, pues no pueden, no quieren terminar su proceso en santa paz. Pero ¿qué va a pasar cuando termine su proceso electoral? Vamos a ver si respetan finalmente esta vida soberana de los mexicanos, o si van a intentar entrometerse, o quizás están intentando entrometerse precisamente con sus ya conocidas guerras de baja intensidad. Y no duden de que esta necedad de ciertos jueces, ministros, magistrados está impulsada precisamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero de manera sigilosa, de manera velada, de manera silenciosa o secreta, a través de la CIA o sus diferentes organismos, que lo han hecho en otros países, en otros momentos. Tratan de desestabilizar, buscan actores locales, en este caso mexicanos, que quisieran desestabilizar, que estén en la intención de traicionar a la patria y que eventualmente estén provocando esa desestabilización. No lo dudaría yo, porque así lo ha hecho Estados Unidos en otros muchos momentos.
no lo dudaría yo de ciertos actores en México que están muy prestos, como este ministro que fue a burlarse del lado de los estadounidenses, de los mexicanos. No dudo de que haya personajes que estén en esa intención, que estén en intención de prestarse a un golpe de estado blando, como también se le dice. Pero bueno, eso lo estaremos viendo. Mientras tanto nos queda esa duda de cuál va a ser su posicionamiento una vez que termine. Y por lo mismo también yo creo que al gobierno mexicano le interesaría mucho, si no le interesa o si no está preocupado por esta parte, creo que debería estar preocupado por apresurar que esto ya se finiquite de una vez por todas, antes de que precisamente termine el proceso electoral en Estados Unidos, antes de que ellos estén con las manos libres para entonces intrometerse de manera libre. Y creo que precisamente están intentándolo los legisladores en México, los sumados a la llamada Cuarta Transformación, y particularmente Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que ayer anunciaron que hoy presentarían una nueva reforma que en medios se está denominando como supremacía constitucional, que además tiene escandalizados a los corporativos de comunicación nacionales, porque, bueno, como lo han dicho siempre, ¿no? Porque entonces eso ahora sí nos lleva a la dictadura. Lo han dicho tantas veces. Pero efectivamente estos dos, un senador por un lado, Adán Augusto López, y Ricardo Monreal por el otro lado como diputado, los dos hablan de esta iniciativa para precisamente tratar de blindar la reforma judicial, que se acabe de una vez por todas esta discusión. Tienen la fuerza legislativa y lo que quieren es asentar en la Constitución, decir de manera clara y contundente que esta reforma ya es inatacable, que ya no se puede suspender ni se puede recibir amparos y estas cosas que le están gustando o que están procurando o están buscando ese poder judicial. Los medios de comunicación, insisto, con ayuda de los medios de comunicación corporativos, que llevan la cuenta, dicen, de 145 amparos en contra de la reforma judicial. Pues claro, y puede haber 200 y 300, puede llegar a todas las amparos posibles. ¿Por qué? Porque este Poder Judicial está siendo juez y parte. Entre ellos mismos presentan un amparo y entre ellos mismos aceptan el amparo. Un juez como la jueza de Veracruz, diciendo la jueza Nancy, ahorita nos sale el nombre, Nancy Juárez, diciendo que se elimine del Diario Oficial de la Federación esta reforma judicial, y bueno, otros jueces por otra parte del país diciendo que avalan o que reciben el amparo. En fin, juez y parte, y eso, entonces podemos tener 145 amparos y puede haber muchos más porque están siendo juez y parte. Uno los presenta y otro les da causa y les da entrada, y lo que quieren es llevar a una trampa al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, a los diputados y senadores y a la propia presidenta. Una trampa que puede tener 4 posibles salidas de múltiples vías. Yo veo 4. ¿Por qué están intentando boicotear estos jueces, magistrados y ministros al Poder Judicial? Bueno, pueden tener muchas vías abiertas y todas pueden llevar al mismo camino, todas con la intención de descarrilar la reforma judicial y de paso, ¿por qué no? Así lo han de pensar ellos, de paso descarrilar a la presidencia que recién está empezando de Claudia Sheinbaum, descarrilar, vamos, a la propia presidenta de la República. Esos 4 vías que veo yo de por qué están obrando de esta manera, por qué están operando de esta manera los juzgadores, como se les dice, yo veo 4, primero las señalo y después las platicamos. Una, pues precisamente que se suspenda la aplicación de la reforma judicial. 2, que el Poder Ejecutivo y el Legislativo también reconozca que el Poder Judicial, estos juzgadores, tienen atribuciones para declarar inconstitucional la Constitución. Vamos, finalmente ya hubo una reforma a la Constitución, había que acatarla, los jueces están para que se acate la Constitución y no quieren acatarla, pero además quieren que la presidenta, diputados y senadores reconozcan que ellos tienen esa capacidad, que tienen atribuciones para intrometerse cuando ya no las tienen.
Eso ya en función de lo que hemos escuchado en estas semanas, a uno nos deja convencidos. Yo soy de los que está convencido que este Poder Judicial ya tiene que aceptar que perdió, pero no quiere. Y entonces está en esa vía de que el Poder Ejecutivo y Legislativo reconozcan que tienen atribuciones para entrometerse en algo que no tienen atribuciones para entrometerse. La otra vía, la tercera que veo, es marcar el antecedente de que Claudia Sheinbaum efectivamente no acató la resolución. Esa es la tercera vía, ahorita platicamos un poco más de cada una. Y la cuarta que veo es esperar precisamente a que pasen las elecciones de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que éste apoye al Poder Judicial en México en una fragante intromisión a la soberanía mexicana, como lo ha hecho Estados Unidos varias veces. Pero también es verdad que esa hegemonía de la que hablamos de Estados Unidos ya ha venido a menos desde hace años y que le cuesta más trabajo entrometerse en la vida soberana de las naciones. Y lo que le queda muchas veces, lo que ha hecho efectivamente es empezar a meter sanciones económicas, sanciones políticas al país en el que quiere entrometerse. Y bueno, esperemos que no lleguemos a ese nivel respecto de las relaciones con Estados Unidos, porque además no hay razón al que le afectaría en primer lugar sería el mismo Estados Unidos, porque mucho del comercio nacional es con Estados Unidos y México, y mucho del comercio internacional pasa por México precisamente. Sus plantas industriales, ¿dónde están asentadas? Muchas de ellas en México. Esas empresas de Estados Unidos asentadas en México importan de todas partes del mundo, incluido China, hacen el insumo final en México con productos de todo el mundo y llegan finalmente al mercado estadounidense. Pero ¿quién hace todas esas importaciones y exportaciones? Empresas estadounidenses asentadas en México. Vamos, si algo le debería de preocupar a Estados Unidos es estar en santa paz con los mexicanos, con México y con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que lo saben y también les conviene que esto se acabe, que esto se finiquite. Y por eso me parece atinado, a fin de cuentas, esta reforma que ahora proponen Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Finalmente también démonos cuenta de lo que estamos viviendo un momento en el que el Poder Judicial dejó de ser un poder técnico, un poder sacro en donde se dicen expertos en el Poder Judicial y son muy técnicos y no están politizados. Lo que estamos viendo es que en estos momentos están en la arena política, que se mueven como actores políticos y que eso sí, que están aprendiendo en la arena política, que no estaban muy acostumbrados porque su costumbre era estar trabajando desde sus oficinas, estar dando resoluciones de sus oficinas. Nadie se enteraba cuál era el juez que liberó a los narcotraficantes, cuál era el juez que concedió el amparo al fiscal ligado con el narco, cuál era el juez que, en fin, que le perdonó la deuda a Ricardo Salinas Pliego. En fin, estaban muy acostumbrados a que nadie se metía con ellos. Simplemente nos enteramos los mexicanos de que había una resolución de algún juez, de algún magistrado a favor de personas con posibles actos de corrupción o delincuenciales, y no sabíamos quién era ese juez. Ahora están metidos en la arena pública, en la arena política, están aprendiendo, lo están haciendo mal, lamentablemente para ellos, están aprendiendo, eso sí, están aprendiendo rápido, eso, bueno, ya lo juzgaremos. La pregunta que da título al programa, ¿quién va ganando? En unos momentos más la estaremos contestando. Pero estamos en esa arena de discusión pública y política, en donde los jueces, magistrados y ministros tuvieron que salir de sus oficinas, como además también lo vimos, públicamente salieron a las calles, la misma Norma Piña saliendo a las calles a protestar, y todo el mundo salió a protestar hablando de ese poder judicial, y vamos entrando ya abiertamente y directamente en el debate público y debate político, que a fin de cuentas creo que le hace bien a la nación. Cada vez que hay una manifestación así, un acto público así, salimos enriquecidos
de un conocimiento, en este caso público y en este caso político. Es para bien, ha sido para bien de los mexicanos toda esta vida política o toda esta politización que ha vivido México en los últimos 6 años, y ha sido para bien, porque a diferencia de otros años, de todos los años hacia atrás, pues lo que teníamos es una sociedad que no se interesaba en la política, y por lo mismo nos fue como nos fue por muchos años. Me acuerdo de mis clases, en estos momentos me acordé de un profesor en la maestría que nos hablaba de que los mexicanos estábamos en la anomia, que nos estaban viendo la cara a los políticos, pero que a nadie le interesaba. Eso hace 20 años, y ahora es otra la realidad. Para suerte de los mexicanos, cambiamos de cultura política y ahora estamos muy interesados en la vida política. Entonces, la primer trampa de que intenta el Poder Judicial, de las 4 que estábamos comentando, la primera es: intentan suspender la llamada reforma judicial, pero lo que quieren hacer es que se suspenda en lo que revisan si es legal o no es legal, en lo que revisan si es constitucional o no es constitucional. Quieren que Claudia Sheinbaum suspenda la aplicación de la reforma judicial en lo que la Suprema Corte misma revisa si es constitucional o no. ¿Y saben cuánto tiempo se va a llevar eso? Todo el tiempo que ellos quieran, que se puede llevar años, y para eso son expertos, para eso sí son expertos, para llevarse 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, toda la vida. Sí hemos visto cómo es que hay personas que no han recibido sentencia en 7 años, 10 años, un caso por ahí extremo conocido, 17 años sin sentencia. Así son este Poder Judicial, que puede dar largas y largas. ¿Cuánto tiempo no ha pasado para que Salinas Pliego pague su deuda que tiene con el fisco en México, y le dan un nuevo plazo y un nuevo plazo? Pues justamente eso es lo que quieren hacer. Esa es la primera trampa que quieren hacer con esta suspensión o estas 145 amparos en contra de la reforma judicial. Pues lo que quieren es detenerlo. Y pues por eso la reacción que comentamos de Adán Augusto López y de Ricardo Guzmán, para de una vez cortar este problema y que se acabe en lo inmediato, y seguramente lo vamos a ver. Esto no quiere decir que el Poder Judicial, los trabajadores sumados también, muchos de los trabajadores, si no todos, y no todos los jueces y no todos los magistrados, ya han salido a manifestarse, algunos de ellos, a decir que ellos sí están de acuerdo con la reforma y que sí están de acuerdo con participar en las elecciones que se darán en 2025 y 2027, y bueno, ya de a poco se va a ir apagando, y confío yo en que se va a ir apagando este problema. Pero se requiere, claro, estrategia, y una estrategia es esto que ahora le están llamando en medios de comunicación, ustedes lo escucharán, le están llamando una reforma que tiene que ver con algo denominado supremacía constitucional. El otro punto, la otra vía que está buscando el Poder Judicial, es que precisamente el Poder Ejecutivo, la Presidenta, y el Legislativo, senadores y diputados, reconozcan que el Poder Judicial tiene atribuciones, porque hasta ahora parte del debate ha sido entre estos 3 poderes que lo que ahora es todavía el Poder Judicial, porque estamos en este proceso de reformarlo, el Poder Judicial quiere que se le reconozca que sí tiene atribuciones para revisar la reforma constitucional, cuando ya se ha discutido mucho que no la tiene. Aquí la trampa está en que si Claudia Sheinbaum atiende y acata la suspensión de esta aplicación del Poder Judicial, entonces precisamente estaría de facto aceptando que este Poder Judicial tiene atribuciones. Por eso es que ha dicho, que no lo ha dicho públicamente, pero no ha dicho públicamente esta estrategia, digamos, del Poder Judicial, pero lo que ha dicho es que no va a acatar, pero no lo ha dicho mediante escrito, por escrito. Esa es la clave de este asunto. No ha respondido, se supone que ya le llegó el aviso de que suspenda la aplicación de la reforma judicial de parte de esta jueza Nancy Juárez, que fue la que emitió esa orden de que eliminada del Diario Oficial de la Federación esa reforma judicial en lo que se revisaba.
la trampa que esperaría personajes como esta jueza Nancy Juárez es que la presidencia le responda por escrito a ella misma que no va a acatar, y entonces ese acto ya implicaría que el poder ejecutivo o la presidenta está reconociendo oficialmente, institucionalmente, este poder revisor, digamos, en el cual se siente capacitada la Nancy Juárez. Como no reconoce, como Claudia Sheinbaum y el Poder Legislativo no reconocen esa capacidad de esta jueza, ni de estos jueces, ni de este Poder Judicial, la capacidad de estar revisando esa reforma judicial, entonces no la responde por escrito. Y eso es básico, de conocimiento básico para cualquiera de nosotros en la vida diaria, digamos. Si nos llega un aviso y ese aviso no tiene ninguna legalidad, no tenemos por qué responder por escrito. Sería estar aceptando una legalidad que no existe, vamos. Bueno, en todo caso es un consejo: cuando se sientan en una situación así, no respondan algo que no tiene legalidad, vamos. Sucede hasta en los divorcios, digamos, ¿no? En un divorcio, cuando una pareja se está peleando y está tratando de demandar manutención una sobre la otra, que también ha pasado que los hombres piden manutención, se los piden a las mujeres, ha llegado casos así. Entonces, una de las partes que está demandando esto le escribe una carta al patrón, digamos, de esta persona, y le está preguntando que cuánto gana. Entonces, vamos, hay que tener cuidado, porque no tienen por qué responder cosas que pueden ser ilegales, digamos. En ese sentido, pues hay que estar informados, y en este caso entiende muy bien la trampa. Para eso la presidenta tiene a su judicatura, a su representante judicial, y en este caso es una exfiscal de la Ciudad de México. Se me van siempre los nombres, ahorita la recuerdo, que la está asesorando muy bien, y le dice: ni siquiera respondas por escrito esto, porque esto es una trampa, porque lo que quiere es que entonces mediante un escrito esté reconociendo implícitamente que reconoces sus atribuciones, que reconoces atribuciones de esta persona para entrometerse en algo que no debe de entrometerse. Los medios de comunicación también estaban esperando ese momento, que Claudia Sheinbaum respondiera por escrito para decir: ya ven cómo es que sí tiene atribuciones el Poder Judicial, cómo es que sí tiene esas atribuciones. No ha caído en la trampa, y ya no cayó en la trampa Claudia Sheinbaum. Entonces son esas dos vías que está buscando el Poder Judicial: una, suspender para alargarlo el tiempo que sea, y otra, que implícitamente caigan en el error el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de que reconozcan esas atribuciones, y no han caído y no caerán, por lo que veo. La cuarta vía que está buscando este Poder Judicial es marcar el antecedente de que Claudia Sheinbaum no acató la resolución, y esta jueza federal, Nancy Juárez, incluso amenazó a la presidenta diciendo: y si no hacen caso, vamos a dar acuse al Ministerio Público para que emita una orden de aprehensión. Bueno, aquí está se sobrevalora a sí misma esta jueza, amenazando a la presidenta de que en dado caso puede pedir una orden de aprehensión en contra de, y dice la abogada, porque además ya se comunicó en medios de comunicación nacionales, está haciendo política, que esto es algo en lo que puede incurrir cualquier funcionario público. Trata de no personalizarlo con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero a fin de cuentas está diciendo que la presidenta misma podría estar incurriendo en un delito por el cual puede llegar a la cárcel. Algo que tampoco, una trampa en la que tampoco ha caído la presidenta, y tampoco, no acató finalmente la resolución. Pero lo que quieren, o lo que dejan asentado, y esto es algo más delicado, lo que están dejando por asentado, quizá en un futuro quieran retomarlo, como lo han hecho en otros países, marcar ese antecedente a fin de cuentas, que no acató la resolución. Y si por alguna razón los mexicanos se cansan de la llamada Cuarta Transformación, y en el 2027, en las llamadas elecciones intermedias, le restan el voto
a Morena, como se lo restaura en 2021 y pierde fuerza legislativa Morena y con ello pierde fuerza política a la presidenta, y pongamos que gana mayoría y mayoría calificada la oposición, entonces la oposición se envalentonaría para decir, mira, estamos en 2027, pero en 2024 tuviste una orden de aprehensión y la vamos a ejecutar. A eso han caído en otros países y eso es a lo que le llaman lawfare o golpe de Estado, y en este caso judicial, y eso es un antecedente que por ahí se va a quedar guardado. Así lo está entendiendo el Poder Judicial y así lo pueden emplear en algún momento. Recordemos ustedes que en este mismo año, tuvimos conflictos con el gobierno de Ecuador y de hecho rompimos relaciones con el gobierno de Ecuador porque estaba de por medio un funcionario público que estuvo en el gobierno de Genaro Correa de la década pasada, vamos. Así se guardan estos expedientes y cuando lo consideran oportuno, los opositores al gobernante en turno, pues es que echan mano de estos instrumentos llamados lawfare, law de ley y fair de despedido, una cosa así. Y finalmente golpe de Estado desde el Poder Judicial. Entonces, esta tercera vía de marcar el antecedente de que Claudia Sheinbaum no acató la resolución, lo podemos descomponer en otros tres, a la vez en tres componentes. Uno, entonces, provocar un estado de confrontación y desafío abierto con el Poder Ejecutivo directamente, especialmente el Poder Ejecutivo, es decir, directamente con la presidenta, y claro, también con el Poder Legislativo, pero están por la cabeza, digamos, más visible. La cabeza más visible es la presidenta, y en este caso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y esto que quieren provocar como un estado de confrontación, desafío, es finalmente también un desafío, y así se siente esta abogada Nancy Juárez, se siente el Poder Judicial en estos momentos, es un desafío al Estado del Derecho mismo. Ellos se dicen preocupados y defensores del Estado de Derecho en México, dicen que están defendiendo el Estado de Derecho en México, y la verdad es que también están desafiando y están tratando de desestabilizar el Estado de Derecho mismo en México. No les importa, digamos, caiga quien caiga. Y voy a insistir, no es todo el Poder Judicial, como ya se ha estado viendo, son estos personajes que sus motivaciones personales tendrán, sus motivaciones o sus intereses oscuros tendrán. Y en un momento vamos a estar platicando un poquito más de quién es este personaje Nancy Juárez, según lo reveló la misma Presidencia de la República, porque no se va a quedar de brazos cruzados y no le va a responder por escrito algo que no tiene sentido legalmente hablando, pero sí le va a responder públicamente y políticamente, atrayendo a esta personaje, en este caso a Nancy Juárez, atrayéndola a la arena pública y al debate público, vamos, que es, como diríamos en los mexicanos, quien se lleva se aguanta, y quieres debatir y quieres que peleemos, vamos a pelear, pero en la arena pública, ante la opinión pública, y que cada quien juzgue o saque sus conclusiones. Ahorita platicamos de ello, pero esta marcar antecedente de que Claudia Sheinbaum no acató, entonces una tiene esas intenciones de provocar, de desafiar al Poder Ejecutivo, desafiar al mismo Estado de Derecho en México, desafiar el desconocimiento de la Constitución, porque ellos mismos se sienten la Constitución misma, se sienten que encarnan la Constitución misma, y la Constitución pues la generamos todos los mexicanos. Ya hemos dicho que el mexicano común y corriente votamos en un día de elección, votamos por los legisladores, y en este caso por diputados y senadores que tienen la facultad para reformar la Constitución, como se ha hecho todo el tiempo en México. Y bueno, en su momento intentarían ordenar su destitución, eso es parte de un golpe de Estado judicial, intentarían su destitución, la destitución de la presidenta, e intentarían incluso la aprehensión, como se ha dado con Evo Morales o como se ha dado con Lula da Silva, un gran presidente de Brasil, muy querido en Brasil en la primera década de este siglo, y aún así lo metieron en la cárcel.
vamos, es que de eso se trata, ¿no? De eso se trata los golpes de Estado blandos. Son odio puro, digamos. No saben perder a las buenas y van a las malas. No importa que no sea ahora, en este momento lo guardan, añejan este momento por 5 años, 10 años, pero tarde o temprano se lo cobran. ¿Y qué están haciendo con la presidenta de Argentina, expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? También están en esos problemas de quererla meter a la cárcel. En fin, esto es un mecanismo que intentan tener siempre un poder conservador judicial, que tal parece que el poder judicial en todos los países es conservador. Y México, que está intentando hacer precisamente reformar ese poder judicial conservador. Es por demás, por excelencia, conservador. Es lento, es alargado, es ineficiente, es corrupto. Y bueno, entonces lo que queda es reformar precisamente ese poder. Vamos a ver si nos funciona. No es garantía esta reforma, claro está, pero estamos intentando esa reforma y estamos intentando rescatar, digamos, ese poder judicial. La otra vía, ya la comentamos básicamente, la última vía que comentamos de estas 4, esperar que pasen las elecciones en Estados Unidos, con la esperanza de que Estados Unidos reconozca, como lo ha hecho en otros países, reconozca este poder judicial, los respalde y diga que en México efectivamente se vive una dictadura, pero ya comentamos hace un momento de por qué no le conviene a Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene un país funcional, le conviene un país, una democracia funcional, que México sea una democracia funcional. Si bien no le gusta que sea funcional, y México es una democracia funcional para Estados Unidos, se hacen buenos negocios entre México, Estados Unidos y Canadá, y Estados Unidos es una plataforma territorial muy importante para el comercio internacional de Estados Unidos, y México seguirá siendo un aliado estratégico para Estados Unidos. Y no se diga en estos momentos que ya terminó su hegemonía mundial y que ahora no le queda más que aceptar la hegemonía china que viene, pero México seguirá siendo un territorio importante para al menos proteger su mercado interno respecto del mercado chino. Los chinos están avasallando al comercio internacional, por eso se habla de la dichosa relocalización, que hablamos la semana pasada de ello, y Estados Unidos intenta afianzar ese comercio regional e intenta afianzar su economía, pero ya no como una hegemonía, sí como una hegemonía, sí como una economía importante en el mundo, pero ya no como una hegemonía. Y para ello México le es vital, y en ese sentido le conviene estar tranquilo y en paz con México, y México decidió un gobierno diferente desde hace 6 años y Estados Unidos tiene que aceptarlo, vamos. Salvo que tenga otros intereses y le interese derrocar a la actual presidenta eventualmente, y esperemos que no sea el caso. Las señales se lanzan, claro que hay señales, siempre hay señales previas, y vamos a ver cuál es su posición del nuevo presidenta, una vez que terminen las elecciones el 5 de noviembre en Estados Unidos. Pero finalmente esas son las vías que está buscando el Poder Judicial, o ciertos actores del Poder Judicial están buscando esas 4 vías: suspender, que el Ejecutivo reconozca su capacidad, la capacidad del Poder Judicial de atribuciones para estar revisando la Constitución como quedó en estos momentos, marcar el antecedente que Claudia Sheinbaum no acató la resolución para eventualmente enjuiciarla, destituirla y aprenderla, o bien esperar que pase las elecciones en Estados Unidos para ver si les va mejor, digamos, ya no tanto ante los mexicanos, porque no le interesan tanto las mayorías de los mexicanos, porque ya lo han dicho también claramente. Basta con un puñado de mexicanos que los apoyen para finalmente sentir que tienen esa fuerza de golpista, como se ha visto en otros países. Pero en cambio, ¿qué tenemos? A una presidenta echada para adelante, que aprendió junto con el presidente de la República que ya salió, López Obrador, que lo hizo muy bien, le dejó bien aceitada el mecanismo de comunicación llamada la mañanera,
en este caso la conferencia del pueblo le llama a Claudia Sheinbaum para darle su sello, y toda esta discusión la lleva al terreno público, y esto es algo que ya deberían de haber tenido, que ya debieron haber aprendido los opositores de la Cuarta Transformación, que cualquier debate, la presidenta y la Cuarta Transformación lo van a llevar al debate público. No van a intentar, en este caso, tratar de resolver un sinfín de actos judiciales mediante papel, y a ver quién escribe mejor, y a ver quién tiene más saliva, digamos, o quién tiene más tinta para escribir tanta resolución, y quién tiene más conocimiento de la Constitución y de las leyes para ganar ese debate escrito. No, se olvidan de ese debate escrito y lo llevan al debate público. Vamos a vernos las caras. Para eso están los medios de comunicación corporativos a favor de ese Poder Judicial, y para eso tenemos la conferencia del pueblo de las mañanas de Claudia Sheinbaum, también para abrir el debate, digamos. Y claro, los medios de comunicación llamados independientes a favor de Claudia Sheinbaum. Ahí está todo el gran debate, y en estos momentos yo creo que finalmente lo que estamos haciendo también es entrar a ese debate, estar comunicándonos, en este caso con ustedes, para que todos finalmente reflexionamos en este asunto que es desde luego importante. Y entonces Claudia Sheinbaum lo que hace es, vamos a debatir, y además gana algo que ganó muy bien, o que manejó muy bien López Obrador. López Obrador, desde el principio de su gobierno, buscó un enemigo. Ese enemigo, mucho fueron, sí, los partidos políticos, y mucho fueron los medios de comunicación, que los llamó aliados a los que se sienten dueños del país, lo recordaremos, ¿verdad? Bueno, Claudia Sheinbaum, sin ir a esa confrontación con los medios de comunicación, ni con empresarios, ni con los partidos políticos, porque ahora los partidos políticos en estos momentos están borrados de la opinión pública, sí encuentra un enemigo, y en estos momentos el enemigo es el Poder Judicial. Es finalmente un enemigo no de Claudia Sheinbaum, es un enemigo, dice Claudia Sheinbaum, para todo el pueblo, para los mexicanos, y hay que combatirlo. Vamos, esa es la estrategia mediática que tiene Claudia Sheinbaum, y lo ha sabido entender bien y lo ha sabido manejar bien. Ha manejado entonces esta discusión de somos el pueblo en contra del Poder Judicial, que es corrupto, que no quiere reformarse y que quiere descarrilar la Cuarta Transformación. Vamos, eso es algo que queda muy claro, digamos. Esa es una de las estrategias de comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo ha sabido aprovechar, y entonces dice, vamos a debatir. Y ese debate implica que mandó a su secretaria, mandó a traer a su secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a la conferencia del pueblo, y le dijo, a ver, di quién es esta señora Nancy Juárez, y que se lanza Rosa Isela Rodríguez a decir quién es Nancy Juárez, y pues es todo un personaje, digamos, esta Nancy Juárez, a pesar de que ya salieron videos de personas que la apoyan, que se le cantaron en coro en favor de Nancy Juárez, esta jueza federal. Finalmente esta señora Nancy Juárez, o esta jueza Nancy Juárez, ya recibió sanciones del Consejo de la Judicatura por queja de 12 trabajadores bajo su cargo, por maltrato laboral. Ya recibió sanciones por nepotismo y por actividades comerciales ajenas a sus funciones como servidora pública judicial. Vamos, es todo un personaje muy desacreditado. Cada vez que sale un personaje a tratar de defender, en este caso, a este Poder Judicial, pues salen sus trapitos al sol. Y de eso es lo que hace bien Claudia Sheinbaum. Se da cuenta de quién es el personaje, claro, lo investiga, y en este caso lo saca a la evidencia, saca a la luz pública que es un personaje con nula autoridad moral, nula autoridad política para estar defendiendo los intereses de un poder judicial que
que la verdad es que ya lo comentamos, ya debería de aceptar que perdieron y que lo que sigue es trabajar. Y de hecho, pues deberían de recibir el consejo de que no van a ganar esta batalla o esta guerra, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, y con lo mejor es que se centren en traten de hacer lo mejor posible sus trabajos, ya cada uno de los jueces, magistrados y ministros, para que si es de su interés, se inscriban en lo que va a ser las elecciones para que eventualmente puedan ser electos como jueces, magistrados y ministros, pero conforme a las nuevas reglas instaladas en la reforma constitucional. Hay jueces que ya lo entendieron así, dicen: yo sí voy a participar en mi reelección, me lanzaré, haré la campaña y espero que el pueblo me dé su respaldo para finalmente permanecer en este cargo. Pero estos personajes, cada uno de estos personajes que no tienen autoridad moral, no tienen autoridad política, como Nancy Juárez, pues lo que hacen es salir, ser exhibidos, y ustedes creen que se va a votar por ellos una vez, si es que se decidiera lanzarse a la campaña para quedar como jueza, ministra o magistrada. Pues yo lo dudo mucho. Y además también esta jueza, por ejemplo, tiene la opción, para empezar, de concursar de manera automática por ser juez, por el simple hecho de ser juez. Y luego puede incluso someterse, si así lo desea, a concursar, no por ser jueza, por permanecer como jueza, sino lanzarse como magistrada, o por qué no lanzarse como ministra. Tienen esa posibilidad. Hablan mucho de la carrera judicial y que esa carrera judicial es por años y que primero pasas de un punto y tal, parece que es larguísimo. Y bueno, ahora pueden estarse promoviendo mediante una elección de jueza directamente a ministros, si es que consideran que tienen las cualidades. Y así cualquier mexicano tiene esa posibilidad, como ya levantó la mano Roberto Gil Suart, para lanzarse como ministro, él que no ha sido ni juez federal, ni magistrado, ni ministro, y él dice: yo me voy a lanzar. Él ha sido político y ha sido abogado en un despacho privado de su propiedad, y ahora dice: quiero ser ministro. Bueno, esas son de las virtudes que tiene esta reforma, que puede haber personas que sienten que tienen las cualidades y se lanzan, digamos, claro, cubriendo los requisitos que ahora dispone la Constitución. Nos están quedando 3 minutos. Vamos a cerrar con esta idea de quién va ganando. Pues yo creo que va ganando precisamente la Cuarta Transformación, porque ha sabido aprovechar que emergió eventualmente un enemigo para el pueblo, y ese enemigo es el Poder Judicial, que no quiere ser reformado, que se opone a la transformación o a la revolución o a la limpieza de la corrupción del país, y la población lo ve, y como lo vio en este 2024, y por eso le dio la confianza abrumadoramente a la presidenta y a sus diputados y a sus senadores o a su partido político. Ahora bien, hay hostigamiento hacia la jueza y hacia esos jueces. No, voy a insistir que no, que lo que hay es un debate público, un sano debate público, en el cual ya se han sumado este Poder Judicial, el cual no estaba acostumbrado al debate público, a la exhibición política. Ahora lo están haciendo, están tratando de aprender. Seguramente también ya están siendo asesorados políticamente por algún personaje político, con trayectoria de años políticamente hablando. Van a aprender rápido, ¿no? Las personas suelen aprender, podemos tener errores, pero solemos aprender, y hay quienes aprenden muy rápido, y hay personas perversas que aprenden más rápido todavía. Y puede ser que se sometan a la elección popular, y puede ser que se queden, precisamente porque si algo tiene el ser humano es que aprende. Han visto las ratitas de laboratorio que tienen esos procesos de aprendizaje, cómo obtener más comida o
o qué cosas que les da una descarga eléctrica. Bueno, todos los seres humanos tenemos esas cualidades de aprendizaje y vamos a ver cómo es que se comportan este Poder Judicial para estar aprendiendo este nuevo proceso al que no estaban acostumbrados, ese proceso político. El hecho de que se sometan a una elección, que hagan campaña, es un aprendizaje político. Vamos a ver también cómo finalmente lo hacen, no solo estos personajes de los que estamos hablando, sino de todo personaje que quiera pertenecer ahora al Poder Judicial bajo estas nuevas reglas. Vamos a ver cómo lo hacen. Es un proceso de aprendizaje de todos los mexicanos y la verdad es que hasta ahora nos ha ido bien a los mexicanos, con estas reformas nos ha ido bien. Pues básicamente terminamos. Remato diciendo, los jueces, magistrados y ministros fueron llevados del tecnicismo judicial a la arena pública, al debate público, a la exhibición pública. Y a fin de cuentas todo esto ha sido para beneficio de la formación cívica, de la formación política de los mexicanos. Y bueno, les voy a agradecer que nos hayan acompañado en un programa más, en un episodio más de Resiliencia en Línea. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que nos permiten llegar y compartir con ustedes estos puntos de vista. Siempre es interesante estar revisando la agenda pública. Pareciera que esto ya no tiene más, que el tema ya no tiene más, y resulta que siempre hay cosas por comentar, por debatir. Yo los invito a que de una manera sana lo compartan los puntos de vista que ustedes tienen, sus propios puntos de vista, con sus amistades, con su familia, sus hijos. Finalmente también son entes políticos, como ya lo hemos comentado en otros programas. Y bueno, participemos de esta vida pública muy rica en estos años, en estos tiempos, muy rica para los mexicanos. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.